había consenso. No había consenso sobre personas más jóvenes. La definición de sarcopenia habla de una enfermedad que tiene que ser progresiva y generalizada del músculo esquelético y que tiene consecuencias clínicas importantes. Cuando lo tengo que explicar a compañeros de otras especialidades, a mí me gusta usar el término de insuficiencia muscular, porque los otros especialistas han oído hablar de la insuficiencia cardíaca o respiratoria o renal y saben que al final muchas enfermedades confluyen en que el órgano no funcione y que esto puede aparecer de forma aguda y crónica, de manera que pueden entender bien que la función del músculo se pierda por distintos medios y es una forma fácil de transmitirlo. La definición que estamos usando ahora se basa en medir que la fuerza del músculo, que es la función muscular más importante, no la única, esté baja. Y eso lo llamamos, en esta definición, probable sarcopenia. Si luego confirmamos que hay un problema en el músculo y en el documento se habla de masa y de calidad muscular, decimos que efectivamente esa baja fuerza no viene porque tenga mal las articulaciones o esté deprimido y no quiera apretar el dinamómetro, sino que es un problema muscular y llamamos sarcopenia cierta. Este cambio que se hizo respecto al anterior, poniendo el músculo, es que llama la atención de un problema que todavía no está resuelto, que es la imprecisión que tenemos en la medida de la masa muscular. Y el rendimiento físico, que en la definición primera y en la asiática se conserva como un elemento diagnóstico, los europeos propusimos que era una primera consecuencia en el cuerpo de la sarcopenia. Cuando baja el rendimiento físico, que se mide pues, con el SPPB o el test de levantarse y andar, entonces es que el músculo ha ido más allá y ha afectado a una función corporal previa a la discapacidad que viene después. Hubo mucho conflicto porque había dos definiciones, la asiática y la europea, bastante parecidas y una definición americana que excluía la masa muscular porque se basaba solo en estudios epidemiológicos y por tanto de baja calidad. Y por fin, antes del COVID, pero no se pudo trabajar hasta después del COVID, pudimos poner de acuerdo a los europeos, los americanos y los asiáticos, y también incorporamos a gente de Australia y Nueva Zelanda trabajando en el campo y se formó un grupo que en paralelo con el nombre GLIM le dimos el nombre GLIS para hablar de sarcopenia y decir que trabajábamos junto con la gente de desnutrición. De hecho, hay algunos firmantes de este artículo que somos los mismos que el de los criterios GLIM. Y se empezó a hablar de la iniciativa GLIS para intentar llegar a un acuerdo mundial en el diagnóstico de sarcopenia. ¿Cuál es la definición? La definición aquí es que habla de que la sarcopenia tiene baja masa muscular y estamos hablando en un entorno ideal, porque estoy hablando, hay un problema de medida, pero en un entorno ideal, si tuviéramos una medida perfecta, la sarcopenia es un compuesto de baja masa muscular y baja fuerza muscular y, curiosamente, porque todavía no hay evidencia, pero en este concepto, la fuerza específica del músculo, o sea, la cantidad de fuerza que da el músculo, un músculo pequeño puede dar más fuerza y un músculo grande menos fuerza en función de su composición, eso es lo que llamamos sarcopenia. Coincidimos en una serie de cosas importantes, en el concepto de que es una enfermedad del músculo esquelético, de que no es exclusiva de mayores, pero la prevalencia y la incidencia aumentan con la edad. Coincidimos en este consenso de que es potencialmente reversible y esto es importante, si no sería un fenómeno del envejecimiento que no tenemos capacidad de retornar, que la definición tiene que ser común independientemente de sea para investigación o para clínica y que eh, las consecuencias son este deterioro del rendimiento físico, limitaciones de movilidad o consecuencias más allá, pérdida de actividades básicas de la vida diaria, caídas, hospitalizaciones, mortalidad y por supuesto peor calidad de vida. Este es el esquema conceptual sobre el que ahora estamos trabajando y de hecho se han formado tres grupos de trabajo, uno sobre las consecuencias, que está publicado hace unos meses. Estas son cómo medir las consecuencias de la sarcopenia en la clínica y en investigación. Tenemos un grupo sobre fuerza muscular, que espero que a principios de año pueda salir el artículo revisando cómo se mide, y un grupo de trabajo de masa muscular que es más complicado porque estamos trabajando juntos GLIM, GLIS y SOGRI, la definición de obesidad sarcopénica. Y hemos empezado ya a trabajar en una definición operativa, práctica, lo mismo que tiene el consenso europeo y el asiático, de cómo hacer esto de forma común en todo el mundo. Y la OMS ha admitido que cuando terminemos de tener una definición operativa de consenso mundial,
lo va a poder incorporar lentamente porque eso es un proceso lento a la clasificación internacional de enfermedades. Es importante también recordar que hablamos de categorías de la sarcopenia. Hay gente en la que no identificamos nada y esa la llamamos sarcopenia relacionada con el envejecimiento. En realidad es que no tenemos precisión para identificar. Primero, para los fenómenos del envejecimiento y segundo, para cosas menores. Si una persona come 0,001 gramos de proteína por kilo menos de las que debería y hace esto durante 60 años, pues es posible que no podamos detectar esa pérdida tan pequeña, pero produce una sarcopenia relacionada con la desnutrición. Hablamos aquí de una sarcopenia relacionada con la enfermedad y de hecho cuando hablamos de sarcopenia con gran inflamación, de hecho estamos hablando de caquexia ya, la relacionada con la inactividad y la relacionada con los problemas de nutrición, tanto obesidad como desnutrición. De manera, ¿esto para qué sirve? Sirve en la clínica para pensar, mi enfermo, ¿cuál de estos componentes están produciendo la sarcopenia? Normalmente serán más de uno. Y al entender eso podremos entender mejor y además podemos clasificar y hacer investigación en cada uno de los elementos. He mencionado la obesidad, porque la obesidad, sabemos que hay gente con obesidad cuyo músculo no es suficiente para moverles o que tienen una composición corporal muy adversa y en todas las definiciones previas estaban excluidos. Las sociedades europeas de nutrición y de obesidad sacaron este consenso hace ya cerca de 3 años, que es un consenso de cómo diagnosticar la obesidad sarcopénica. Esto que se nos escapaba en las definiciones previas. Y esa definición de obesidad sarcopénica es interesante porque habla de primero buscar el alto riesgo, que de la obesidad es con índice de masa corporal o circunferencia de la cintura y en la sarcopenia con indicadores clínicos o cuestionarios. Y cuando sucede esto, hay que buscar dos cosas: la función del músculo, que se mide sobre todo con la fuerza de prensión. La alternativa del test de levantarse no es la mejor y lo podemos comentar. Y luego medir la composición corporal en términos de porcentaje de grasa y cantidad de músculo. Hago notar que tanto la Lancet Commission como la EASO han recomendado recientemente que se cambie el concepto de obesidad hacia una enfermedad metabólica de la grasa y que el índice de masa corporal es mal medidor, sirve en epidemiología pero no para individuos. Y es importante también la obesidad sarcopénica, que habla de que puede no haber complicaciones o haber complicaciones tanto de la obesidad, sobre todo cardiovasculares, metabólicas, respiratorias, como de la sarcopenia, que son especialmente, aunque no solo funcionales. En un estudio reciente nosotros hemos intentado confirmar que esta definición tiene valor en la clínica. Es el estudio de Rotterdam, que es a largo plazo, 12 años, y lo que hemos visto es que el que no tiene obesidad sarcopénica o solo tiene mal la grasa o el músculo, normalmente tarda mucho más en morirse que aquel que tiene baja fuerza de prensión, que son las tres filas de abajo, y especialmente si tienen alterados tanto la masa muscular como la grasa, de manera que esta definición tiene relevancia, de manera que los cambios de la mortalidad son muy significativos. Cuando uno sigue analizando la relación entre malnutrición y sarcopenia, y he puesto solo un ejemplo de un estudio en cada cosa, me parece que este estudio es muy gráfico para representarlo. Tenemos a la izquierda a los que no tienen sarcopenia y a la derecha a los que sí tienen sarcopenia. Y parece obvio que los que tienen sarcopenia tienen mucho más desnutrición y riesgo que los que no tienen sarcopenia. Pero si lo cogemos en horizontal y vemos normal, en riesgo y malnutrido, vemos como en los malnutridos hay mucha más sarcopenia y en los que tienen nutrición normal hay muy poquita. De manera que hay una relación obvia entre los dos problemas. Y si miramos no la prevalencia, sino la incidencia, en este estudio, que es prospectivo de 5 años, con una incidencia total del 15%, que relaciona el riesgo de sarcopenia, de desnutrición y la desnutrición con la incidencia de sarcopenia, es interesante porque cuando se usa un test de cribado como el MNA no hay relación, pero si se diagnostica la desnutrición con criterios GLIM, el que está desnutrido tiene más de 3 veces el riesgo de sufrir sarcopenia en los siguientes 5 años. La razón es muy clara y es que comparten tanto la desnutrición como la sarcopenia, también la fragilidad y la caquexia, mecanismos etiopatogénicos comunes. Y esto es complejo, no voy a entrar, pero cualquiera que haga investigación sabe pues, que el envejecimiento, el sedentarismo y la inflamación son causas de todos estos problemas de forma simultánea.
Y cuando uno mira los mecanismos de por qué se pierde la masa muscular en la desnutrición relacionada con la enfermedad, y mira por qué en las enfermedades crónicas hay baja masa muscular, y mira la etiopatogenia de la sarcopenia, y son dos artículos diferentes, y uno resulta que ve que las dos cosas son muy parecidas, porque los mecanismos son comunes. Y ya digo, esto es fisiopatología, no voy a entrar en ello, yo soy un clínico. Sí quiero hacer llamar la atención para entender la literatura que últimamente es muy confusa. Se lee en muchos sitios sarcopenia para hablar de la baja masa muscular, en muchos artículos, sobre todo ahora en cirujanos o oncólogos que están entrando, miden la masa muscular en el TAC y dicen la sarcopenia predice esto y predice esto otro. Y hago notar que no es cierto. Sarcopenia en los últimos 15 años habla de baja función muscular. Y cuando uno lee un artículo de sarcopenia tiene que ver si hay una medida de función. Y si no, no creérselo. Está hablando de baja masa muscular. Y la baja masa muscular, como publicamos aquí, puede ser por dos razones. Puede ir asociada a sarcopenia, a fuerza funcional. Y esto es un síndrome geriátrico complejo que tiene resultados funcionales. O puede ser debida a desnutrición aguda o crónica por enfermedad o porque uno no coma suficiente. Y esto habla de una disfunción sistémica con consecuencias clínicas. En los dos casos hay baja masa muscular. Si yo tengo un enfermo con cáncer con baja masa muscular, puede tener sarcopenia, desnutrición o incluso caquexia, pero no lo puedo determinar solo diciendo la baja masa muscular es sarcopenia. Y también es por supuesto que si descubro la baja masa muscular, tengo siempre que buscar la función porque el enfoque terapéutico es muy diferente. Si solo hay baja masa muscular en una desnutrición, que si además hay sarcopenia y tengo que centrarme en la función. Yo creo que la explicación viene de aquí, de que la masa muscular baja forma parte de tres definiciones. Forma parte de la definición de desnutrición y es que ahí estamos mirando el músculo como regulador de la composición corporal y de las proteínas. Es el regulador principal de las proteínas. Entonces, si tiene baja masa muscular y una alteración de estos aspectos, llamaremos desnutrición. Si tiene alteración funcional, o sea, de la movilidad, lo llamaremos sarcopenia. Y si es una consecuencia de una gran inflamación y de una enfermedad muy grave, caquexia. De manera que si yo tengo una masa muscular baja, tendré que mirar y el enfermo puede tener una, dos o las tres de estas, y es posible que exista. Este es el algoritmo diagnóstico que todo el mundo conoce y llamo la atención que nosotros sugerimos que cuando uno tiene baja fuerza muscular, lo llamamos sarcopenia probable, porque sabemos que la baja fuerza muscular predice malos resultados clínicos. De manera que si uno tiene baja la fuerza muscular alterada, hay que iniciar una intervención para mejorarla, sobre todo mientras no tengamos una determinación muscular franca. Si el músculo es muy normal, y en cualquier medida que lo hagamos es que tiene un músculo normal, tendremos que pensar en otras razones para la fuerza muscular, que las hay, neurológicas o articulares, pero si no tenemos muy clara la cantidad de músculo, tendremos que seguir a hacer algo con esas personas porque si no van a ir mal. He dicho que hay un problema de medida de la masa. Y esto lo estuvimos discutiendo en un grupo de trabajo de GLIM. ¿Cómo recomendamos que se mida? Porque ahí está puesto en el consenso GLIM y de hecho me citan a mí como una recomendación personal de mirar y no lo tenemos determinado. No lo tenemos determinado, pero la recomendación de este grupo de trabajo fue, si se tiene algo técnico, úsese. Bioimpedanciometría, DEXA, TAC, ultrasonidos. Todo esto son estimaciones, no medidas del músculo, porque todos se basan en asunciones. Por ejemplo, la bioimpedanciometría se basa en pensar que somos un cilindro que conducimos. Y el TAC se basa en pensar que en un punto de corte los píxeles somos capaces de determinar que en ese píxel hay más músculo que otra cosa y que eso se puede corresponder con el músculo de otras zonas del cuerpo. Quiero decir, en todos los sitios. Si yo no tengo nada de eso, tendré que usar antropometría o algún aspecto clínico, pero esto no es bueno. No es bueno porque lo mismo que su cardiólogo no va a mirar las coronarias a ojo o con una radiografía de tórax y va a pedir a la dirección del hospital, yo necesito un aparato de cateterismos, un geriatra o un especialista en nutrición tendrá que ir al director de su hospital y decir, yo le pido un aparato de estos porque yo lo necesito, es imprescindible para que yo diagnostique la desnutrición o la sarcopenia o incluso la obesidad. Y es mucho más barato que lo que le va a pedir el cardiólogo, así que yo necesito una tecnología.
Cuando miramos el tratamiento, también la nutrición tiene que ver. De hecho, el tratamiento básico de la sarcopenia es el ejercicio físico. Y la discusión es la intervención nutricional, que parece que sola no trata la sarcopenia, salvo la sarcopenia leve, es sumativa, añade al ejercicio físico y multiplica los efectos. La respuesta en breve parece que sí. Y de hecho, las guías mejores a mi juicio de cómo se maneja, diagnostica y trata la sarcopenia, que son de Australia y de Nueva Zelanda, dicen que lo fundamental, y esto es la evidencia verde, es la de alto nivel, es usar un ejercicio que incluya ejercicio de resistencia. Ejercicio de resistencia, en español hablamos de un ejercicio en que exija mover una fuerza. Y es un ejercicio para ganar fuerza. Se hace con cintas o con pesas. Puede ir acompañado de ejercicio de equilibrio cardiovascular. De hecho, está bien que esté, pero si falta esta parte, si se le dice a uno, usted camine más o ande en bicicleta, no va a mejorar la sarcopenia igual. Dice que hay que optimizar la energía y las proteínas, y si uno hace más ejercicio tiene que tomar más energía, llegando a cifras de cerca de 1,5 por kilo de peso y día, que es conveniente si hay un especialista en dietética o un nutricionista que se le incorpore. Y tenemos evidencia para este enfoque, porque nosotros hicimos el estudio Sprinte, que es un estudio multicéntrico europeo con centros todos expertos en sarcopenia. Y lo que hicimos es coger gente que tenía sarcopenia y fragilidad. Quiero decir, lo que llamaríamos sarcopenia grave, porque tenían sarcopenia y además un SPPB muy bajo, de 3 a 9. Probamos también de 10 y 11 y los resultados no fueron igual de buenos, pero esto es gente en la que la sarcopenia está afectando a la función. Y metimos más de 1.500 personas de más de 70 años en un estudio aleatorizado de 3 años de duración. Y el ejercicio tenía, por un lado, ejercicio físico monitorizado con un monitor y luego hecho en casa al menos 2 veces a la semana y con seguimiento durante todo este tiempo, y un consejo por un nutricionista que era personalizado con la intención de mejorar la ingesta de proteínas y de vitamina D y hacer que la dieta fuera de más calidad. Y definimos qué era discapacidad como la incapacidad de andar 400 metros en 15 minutos. Una persona que es incapaz de eso es incapaz de ir a comprar sus alimentos o de moverse. Y esto fue lo que medimos como incidencia de discapacidad. Tenían que ser capaces al ingreso. Y lo que comparamos es sencillamente con darles clases sobre medidas de vida. Lo que vimos es que con esta intervención multicomponente se reducía un 22% la posibilidad de llegar a tener una incapacidad. Esto es una reducción mayor que las que tienen muchas técnicas coronarias. Me remito ahí porque es donde hay más investigación con Ns más grandes y más dinero. Y este es un estudio de la mejor calidad posible, aleatorizado, comparado con una medida de resultados objetiva. De manera que ahora mismo se puede decir que esta es la intervención de referencia en la sarcopenia grave, y yo creo que sin duda. Y lo interesante es que era buena esta intervención en todos los entornos, hombres y mujeres, los mayores de 80 años, los que tenían antecedentes cardiovasculares o de diabetes, incluso los que tenían más o menos velocidad de la marcha. O sea, es una intervención universal. A la hora de prevenir tenemos más problemas porque los estudios de prevención con nutrición son mucho más complejos, pero sí sabemos que la dieta mediterránea tiene muchas razones para ser mioprotectora, una dieta mediterránea correcta. Y este es un artículo que pueden usar de referencia para medirlo. El problema es que, ya digo, los patrones tienen que ser medir patrones dietéticos en población y esperar mucho tiempo, o esperar a que el estudio Predimed, que ahora están en el Predimed Plus, en el que hay un objetivo secundario relacionado con el músculo, nos vaya diciendo si la dieta mediterránea comparado con un control parecido es o no bueno. En este metaanálisis, curiosamente, solo encuentran asociación de la dieta mediterránea, de los patrones dietéticos de alta calidad, con la velocidad de la marcha, que no es poca cosa, pero las heterogeneidades son muy grandes para tener fiabilidad todavía. Propongo al que le interese mucho este aspecto de cómo se previene en poblaciones, que lea esta revisión reciente sobre qué hay publicado de la prevención de la sarcopenia, tanto en población más joven, en adultos jóvenes, como en adultos ya mayores, cómo prevenir la sarcopenia. Es una investigación muy heterogénea y compleja, y de hecho llama la atención, por ejemplo, que la carne roja, que no es precisamente lo mejor dentro de la dieta mediterránea y para muchas otras cosas,
es de lo que más ayuda a mejorar el músculo. Tiene lógica que comiendo músculo mejores el músculo. Esto casi lo diría un griego hipocrático. Pero también la evidencia es muy confusa y pueden leerlo. No voy a entrar ahora despacio en esto. Sí, decir que a la hora de entender el tratamiento hay que distinguir los patrones de dieta, que es lo más importante, porque uno no come nutrientes ni come solo una cosa o una manzana. Lo que come es un patrón en que las dietas interactúan entre ellos. Y justo los patrones dietéticos como el Mediterráneo es donde hay mejor evidencia de que esto mejora tanto la función muscular como el rendimiento físico. Cuando uno baja a comidas concretas parece que la proteína animal, y cuando uno baja nutrientes, pues se sabe que la cantidad de proteínas influye, pero de cada nutriente en concreto hay mucho, muy poco. Y de adultos más jóvenes la evidencia es de muy baja calidad todavía. Voy terminando y me preguntarán, bueno, ¿y qué puedo hacer con todo esto? Porque yo soy clínico y yo como soy también médico clínico más que investigador, para mí la investigación es solo un hobby, no es mi trabajo principal, puedo decir lo que hago yo. En primer lugar, yo creo que hay que valorar en geriatría en todos los pacientes si hay desnutrición. En general se puede empezar con el cribado con el MNA, pero en entornos, en nuestra hospitalización el MNA es positivo en más del 90%, empezamos directamente con criterios GLIM, depende del entorno y de la prevalencia. Y en todas las personas, estén desnutridas o no, lo primero que hay que hacer es una intervención sobre la dieta, consejos de cómo mejorar la dieta. Si uno tiene un nutricionista, insisto, es ideal, pero no en todos los entornos se tiene. Pero solo hablando y preguntando a una persona lo que come, podemos ya darle consejos de cosas menores o mayores que puede cambiar. Cambia esto por esto otro, incluya esto que tiene más proteínas, haga una comida más. Ese tipo de consejos con alguna formación en nutrición se pueden dar y se deben dar. Y el consejo lo que debe buscar es aumentar las proteínas en personas que están desnutridas y con sarcopenia. Aumentar las proteínas por lo menos hasta ese entorno. Nosotros hemos demostrado con el sprint que se puede hacer. Se puede hacer con una atención especializada y a veces no es fácil. La vitamina D solo hay que reponerla si está baja, no se puede dar como una medicina. Si se da vitamina D a personas que la tienen normal, no hay efectos, y si es alta podemos aumentarles las caídas. Pero sí se sabe que el que la tiene baja, sobre todo en hombres, eso ha salido esta semana, más en hombres que en mujeres, tienen más riesgo de incidencia de que aparezca sarcopenia después y hay que reponerla. Si convencemos a la persona de que haga ejercicio, que es lo que tiene que hacer, desde el punto de vista nutricional tenemos que aumentar las calorías de forma equivalente para no usar las proteínas en quemar, sino usarlas como un alimento plástico que mejore los músculos. Y siempre tenemos, desde el punto de vista dietético y en personas mayores, que asegurar la ingesta de calcio, incluso dar suplementos si no la garantizamos con una dieta sana. Y luego siempre tendremos que asociar la nutrición con ejercicio. Hemos hecho un estudio que todavía no está publicado en personas con una edad media de 92 años, todos mayor de 90 ingresados en nuestra planta, intentando curar la desnutrición y la sarcopenia. Y curiosamente, la desnutrición solo se curaba en los que hacían a la vez ejercicio y recibían suplementos. De manera que el ejercicio ayuda a que los nutrientes vayan al lugar adecuado. Cuando hay una sarcopenia grave, es recomendable usar aminoácidos que mejoran la formación de músculo, en concreto la leucina y un derivado que se llama HMB. No hay datos suficientes con omega 3 y con creatina todavía, pero con estos dos, siempre dentro de suplementos, no como forma aislada, darlo en forma de pastillas, se han demostrado algunas características del músculo. Y a veces para hacer todo esto desde el punto de vista nutricional en la sarcopenia se va a necesitar el uso de suplementos. Y ahora tenemos suplementos estupendos y el problema es de acceso en distintos países a la financiación de la suplementación nutricional. Termino recomendando que, como yo hablo deprisa y a veces no hablo muy bien, pues escribo. Y entonces he publicado hace poquito un artículo sobre desnutrición en mayores en el New England y un artículo sobre sarcopenia en la revisión de enfermedades que tiene Nature. Y en estas dos, pues hemos intentado explicar cómo están las cosas, la desnutrición y la enfermedad, y las dos son de menos de un año desde el punto de vista de geriatras. Y con esto yo creo que me quedo
dispuesto a recibir las preguntas del que quiera preguntar. Me dijeron que dejara tiempo para el coloquio y creo que dejo tiempo suficiente. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, doctor, y adelante, doctor Abel, para conducir la sesión. Sí, bueno, pues muchas gracias, doctor. Y quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, levante la mano y le damos la palabra. No me hagan pasar vergüenza, háganme alguna. Adelante, José Eduardo. Hola, muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática. Yo tengo una duda específica acerca de los suplementos que a veces se pueden llegar a utilizar. Eh, Como hay algunos que son, digamos, comercializados para adultos mayores, o sea, marcas específicas, y hay algunos suplementos como en polvo para deportistas. Mi pregunta sería si es diferente recomendar alguno que está como hecho con el fin específico de los adultos mayores o se puede recomendar suplementos que, por ejemplo, se utilizan en ambientes deportivos. Vamos a ver, normalmente es mejor usar la suplementación clínica, primero porque es con la que hay investigación en sarcopenia y segundo porque la composición corporal está pensada para algunos aspectos específicos, por ejemplo, los micronutrientes, las deficiencias de micronutrientes cambian con la edad y los micronutrientes que incorporan los preparados nutricionales completos son micronutrientes que están adaptados a las necesidades, lo mismo que en un tiempo aquí en España notaron que daban los alimentos infantiles, lo que llaman potitos, se lo daban a los mayores, pero esos tienen una cantidad de hierro y de otras cosas que no valen para personas mayores. Entonces, el consejo es si están disponibles, usar los de mayores. Si no hay otra opción, uno puede usar los de gente más joven, pero no el suplemento de HMB solo, sino suplementos completos. Por ejemplo, no hay evidencia en mayores de dar solo suplementos de proteínas. El dar los polvos de proteínas que algunas empresas comercializan no ha demostrado por sí. No digo que no tenga sentido si tengo que aumentar las proteínas, darlas, pero digo que la investigación todavía no está ahí y habría que hacerla. Muy bien. De Ana Karen Pérez. Está sin voz. Está sin voz. Sí, está con el micrófono apagado. Hola, buenos días, doctor Cruz. En nuestro medio tenemos muchos pacientes con prevalencias de enfermedades metabólicas y obesidad y pues ya adultos mayores en esos estados. Incluso ya empezamos a ver adultos mayores que recurren a cirugías bariátricas y que nos llegan a nuestro medio. Y mi pregunta va en ese sentido, de si las recomendaciones que usted ha emitido también se aplican en estos pacientes con tendencia a hacer regímenes o dietas restrictivas o incluso qué tan adecuado sería levantar las recomendaciones restrictivas en pacientes geriátricos, aún en quienes no sabemos que tengan una sarcopenia ya establecida o diagnosticada. Ay, Dios. Sí, esa es una pregunta excelente. Vamos a ver, varias cosas, a ver si soy breve. Lo primero, hay que recordar que la definición de obesidad de la OMS no se aplica en personas mayores. Según la OMS, una persona con índice de masa corporal de 25 a 30 sería sobrepeso y por encima de 30 obesa, y se ha visto que del 25 a 30 es precisamente el índice de masa corporal con menor mortalidad en personas mayores. De manera que un índice de masa corporal de 25 a 30 no hay que intervenir sobre él, porque es lo ideal para una persona mayor. Como pierden talla, y además parece que ganar un poquito es bueno, y hay las paradojas de la obesidad. Y yo, antes de un índice de masa corporal de alrededor de 32, no empezaría a tratar a nadie. Segunda cosa, cuando uno trata una obesidad en general a una persona más joven, dice usted lo que tiene que hacer es ejercicio aeróbico, quemar calorías y comer menos calorías en su dieta. Y claro, con eso se pierde peso. Pero si se hace eso, parece que se aumenta la obesidad sarcopénica. Hemos hecho metaanálisis recientes y si uno quiere tratar a una persona mayor con obesidad, tiene que hacerle que tome menos calorías, pero tiene que añadir proteínas, tiene que tomar muchas más proteínas, sustituyendo calorías por proteínas, y tiene que hacer ejercicio aeróbico, pero tiene que incorporar ejercicio para ganar músculo. Si hace estas cuatro cosas, entonces es seguro hacerlo.
ahora se está discutiendo, la semana pasada hemos estado en Roma, el grupo de obesidad sarcopénica, discutiendo el problema de los fármacos nuevos que están llegando a mayores sin haberse hecho investigación en personas mayores de 70 años, no tienen una restricción de edad y parece que pierden al menos una cuarta parte de la pérdida o alrededor de eso, dependiendo del estudio del fármaco, de lo que pierden es músculo. Y cuando una persona mayor se le dé y va a perder músculo, le vamos a poder tener riesgo de obesidad sarcopénica y si recupera porque deja de pagar el fármaco, la recuperación es el 90% grasa. Luego hay una preocupación de que creemos obesos sarcopénicos. Entonces, en breve, ¿cuál es la recomendación? Tener mucho cuidado a la hora de elegir a quién se le va a tratar. Tiene que tener un tiempo de vida y un cumplimiento bueno. Hacer estas cuatro cosas: ejercicio aeróbico más resistencia y déficit de calorías con incremento de proteínas, vigilar con cuidado y seguramente ir midiendo la composición corporal. Y el objetivo es que baje el porcentaje de grasa, que es como definimos ahora la obesidad. Si no baja el porcentaje de grasa, algo estoy haciendo mal y a lo mejor no debo seguir en la dieta. No sé si con esto le contesto a casi todo, si no, me vuelve a repreguntar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Daniel Martínez. ¿Y qué tal? Buenas tardes, buen día. Muchas gracias. Alfonso, un placer escucharte de vuelta. Eh, Se me ocurrieron muchas preguntas. Quería saber tu opinión, dos cosas particularmente. Una era lo de la GLP-1, que ya lo contestaste, y la otra es, generalmente los asiáticos sacaban el consenso después que salía el consenso europeo y este año se adelantaron. Ya hace un mes que lo sacaron y en el cual le pusieron mucho interés ellos en el tema de la prevención. Bajaron a los 50 años para empezar con la prevención de sarcopenia. Quería saber qué opinión tenías al respecto. Y lo otro, y segunda, aprovechando el tiempo, es que como vos mencionaste, los oncólogos y los cirujanos se están involucrando un poquitito más en el tema de la sarcopenia, pero no como realmente correspondería, sino que hacen mal el diagnóstico quizás y hablan más no hablan tanto de salud muscular y no buscan funcionalidad. ¿Vos creés que sería, digamos, alguna función nuestra tener que involucrarnos en la educación de los oncólogos y los cirujanos? Porque en realidad los geriatras estamos bastante bien educados. Las últimas publicaciones siempre dice que del equipo médico el geriatra es el que mejor conoce el tema de la sarcopenia y no está tan difundido en el resto. ¿Creés que sería nuestra función empezar a difundir con el resto de los colegas? Gracias, Alfonso. Sí, de nuevo, son dos buenas preguntas. Vamos a ver, el grupo asiático ha sacado un documento hace muy poquito que a mí me parece estupendo con un pero solo. Me parece que hablan de salud muscular y me parece que hablar de salud en vez de enfermedad es una forma positiva de verlo, sobre todo centrándose en la prevención, que es importante, porque hasta ahora en ningún documento habíamos hablado tanto de la prevención. Y me parece que el cambiar el foco del diagnóstico de la enfermedad, que ya lo empezamos a tener claro, a cambiarlo a la prevención a lo largo de la vida, es un hecho importante. Entonces yo sí recomiendo la lectura y todos estos aspectos. Lo único que discrepo un poco es que han mantenido la definición, pero claro, yo creo que están esperando a la nueva de Gliss para adaptarla. Entonces todavía conservan la medida de resultados del rendimiento físico. Y luego la segunda pregunta, claro que tenemos que educar. Y tenemos que educar cada vez que nos digan este tiene sarcopenia, decir no, tiene baja masa muscular, ¿estás seguro que no estás desnutrido? Entonces dejarles, y le has medido la composición corporal. Y cuando empecemos a hacer eso, y, oye, en tu TAC le has medido el músculo, pero le has medido la grasa, y el problema es que el TAC abdominal es muy mal medidor de la grasa. Es muy mal estimador. Sería, en ese sentido, sería mejor usar la DEXA. De manera que tenemos que educar y decirles, como los oncólogos tienen dinero que les sobra y lo tienen, como decía mi jefe, el dinero por castigo, que compren ellos dinamómetros. Porque si compran dinamómetros y empiezan a medirlo, van a descubrir que eso de la fuerza es algo de los que se les queja el paciente luego, no estar flaco, sino no tengo fuerzas para levantarme. Y creo que hay un campo de educación enorme que además nos dará prestigio a los geriatras cuando lo vayamos mostrando. Gracias. Muy bien. Evelyn Campoverde. Hola, he perdido justo la
Yo quería preguntar un poco, quizás para completar la pregunta anterior, si cada vez vamos a empezar a corrernos un poquito la edad por este mismo enfoque preventivo de la sarcopenia, si existen unos puntos de corte para otros grupos, porque como que los que tenemos muy claros son los criterios de USOP, pero los criterios de otros grupos etarios 50, 40, eh, son están igual de estandarizados. Sí, vamos a ver. Lo primero, la prevención siempre es buena. En esta o en otras enfermedades que aparecen del mayor, lo mismo en el Alzheimer, yo trato los Alzheimer, pero las recomendaciones de gente joven de cómo se intenta prevenir con medidas de vida es importante. De manera que yo sí creo que tenemos que pensar en la prevención, aunque no lo hagamos nosotros los geriatras, al menos como consejo. Segundo, acaba de salir a final de 2024 un artículo con 2,5 millones de medidas de 69 países distintos, con datos normativos de fuerza muscular en hombres y mujeres a todas las edades. Entonces, ahora mismo sí tenemos referencia normativa para usar en todas las edades, tiene puntos de corte por percentiles y por deciles, como las gráficas de los niños, y yo creo que ahora es el momento de, por lo pronto, usar eso que nos permite ir a otras poblaciones distintas. Y ya digo, está recién publicado con una N tan grande que es indiscutible. No recuerdo el nombre del primer firmante, creo que es el Journals of Sport Medicine, pero si lo necesitan mucho, que me lo pida el doctor Julio César y le mando la referencia. Muy bien. Nutrióloga Maribel. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor. Em, Antes que nada, felicidades por su excelente conferencia. Muchas gracias. Me interesa saber, en su experiencia, ¿en cuánto tiempo le ha llevado recuperar la masa muscular en adultos mayores de 70 años con gastrostomía, que exclusivamente tienen alimentación enteral? Y me gustaría saber el promedio de calorías por kilogramo de peso que usted recomienda. Nos habló de las proteínas, que me quedó muy claro, pero en cuanto al requerimiento calórico, ¿nos podría compartir su experiencia, por favor? Sí, vamos a ver, nosotros no usamos casi gastrostomías en personas mayores. Es una técnica que usamos muy poquito porque se ponía sobre todo en demencias y ahora no se recomienda en las guías ESPEN. Entonces, no tengo experiencia clínica directa. Entiendo que usted, porque pone aquí que trabaja en un centro oncológico, verá sobre todo pacientes con gastrostomías oncológicas por tumores digestivos o de cabeza y cuello, etcétera. Es correcto. Lo primero que yo haría es valorar la grasa. Si tiene muy baja grasa muscular, será probablemente una caquexia y como no controle el tumor, no voy a conseguirlo con intervención nutricional. Si lo que tiene es desnutrición o hay un componente de desnutrición en su caquexia, mi punto de partida para empezar serían 30 kilocalorías por el peso ideal, el peso que yo quiero alcanzar. Y probablemente tenga que empezar poco a poco, pero tenga que ir subiendo hasta esa cantidad y con eso lo normal es que se recupere y el tiempo de recuperación de la masa muscular es muy lento. De hecho, a los 3 meses la masa muscular es muy mala medida y es mejor medir rendimiento físico porque la masa tarda muchas veces hasta 6 meses en recuperarse. Entonces, si la medida no, es el peso es más fácil, si la medida es la función física es más fácil, pero si la medida es la masa muscular a veces se necesitan hasta 6 meses. Perfecto. Muy amable, doctor. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Iván Narváez. Bueno, seguimos con doctora Samara. Ah, no se escucha. Está mal. Ya escuchamos, Ah, Iván. sí. Hola, hola. Hola, le escuchamos. Sí. Ah, no, nada más una pregunta. Últimamente hay varios artículos al respecto a la fecha de el uso de la creatina, sobre todo recientemente o sin ejercicio para prevenir sarcopenia, sobre todo pacientes ya con múltiples morbilidades. Y la verdad es que hay pacientes que preguntan si la recomiendan directamente o no para su uso. Entonces,
quería ver si usted, su comentario como experto, si realmente ya hay una dosis prescrita que nos da, o realmente ya hay una recomendación más actualizada, continuar o el uso de la creatina en este tipo de pacientes. Sí, vamos a ver, se la he oído mal, pero yo creo que he entendido que la pregunta es sobre la creatina. Vamos a ver, los datos que hay sobre creatina en personas mayores son de muy baja calidad, entre otras cosas porque hay estudios de intervención no controlados y sobre todo porque los criterios de inclusión de esos estudios son muy heterogéneos. No son personas, no hay estudios muy buenos con personas que se haya definido bien la sarcopenia, que se haya usado un grupo control apropiado y que se hayan medido medidas de resultados apropiados. Entonces, yo no sé si la creatina funciona. Me encantaría que funcionara muy bien. Yo lo que digo es que los datos clínicos de que disponemos ahora a mí no me permiten recomendarla o usarla porque creo que son, ya digo, sobre todo en muchos estudios de nutrición ahora en este campo, los criterios de entrada son tan heterogéneos, son personas mayores o mujeres mayores con fragilidad o mujeres mayores. Eso no es sarcopenia. Yo para tratar la sarcopenia necesito que entre gente bien diagnosticada de sarcopenia y ese es el problema que tengo con la creatina todavía. Muy bien, doctora Samara. Hola doctor, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la plática. Mi pregunta va en relación a que cada vez vemos más interés de algunos grupos por medir masa muscular con métodos de imagen como TAC, resonancia. Sé que todavía no hay puntos de corte establecidos y que pues la funcionalidad, la fuerza predice mejor los desenlaces. Pero desde su perspectiva, ¿cuál debería ser el papel real de las técnicas de imagen en el diagnóstico y seguimiento de la sarcopenia y si realmente aportan algún valor clínico eh, o si deberían reservarse solamente para casos de investigación? Sí, vamos a ver, yo creo que hay que medir la masa muscular y creo que el problema es que ninguna técnica es muy buena. Entonces, uno tiene que aprender con una técnica y usar esa técnica. Es mejor para el diagnóstico que para el seguimiento, porque como he dicho, el seguimiento va a ser difícil tener resultados muy pronto, entonces al paciente le va a importar menos. Pero para confirmar el diagnóstico sí, porque habrá casos en que la masa muscular sea mejor de lo que esperamos. Y si es mejor de lo que esperamos, tenemos que buscar otras razones que no se nos pueden pasar. Y entonces tenemos que pensar, imagine una polineuropatía y se me pasa porque estoy viendo que la masa muscular no es muy baja. Hay cosas que hay que buscar. Entonces yo sí creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo de forma instrumental. Creo que los mejores datos hoy día son con DEXA y con bioimpedanciometría, incluso con la bioimpedancia con vector, el análisis con vector. Que la ecografía puede ser útil si alguien tiene mucha experiencia, pero tiene una variabilidad enorme de un interoperador. A lo mejor yo mismo, con el mismo paciente, midiéndolo en el mismo sitio, me vale, pero si no, es más complicada. Entonces yo recomendaría esas dos. Y en TAC ahora, en concreto en L3, hay algunos valores de corte, lo que pasa es que no en todas las poblaciones. Y en todo caso, mi mensaje sería, si es muy baja la masa muscular hay que hacer algo. Y si es muy normal tengo que buscar otra cosa. Y si está entre media, eso no me cambiaría mucho porque tenga 5,3 en vez de 5,5, no me cambiaría mucho la actitud. Eso es como entiendo yo la evidencia ahora. Es una interpretación personal, ¿eh? Muy bien, doctor Juan Cruz. Juan Cruz. Ah, ¿Qué tal? Muy buen día. Hola, buenas. Bonito apellido tiene. Muchas gracias. Sí, primero que nada, muchas gracias por su excelente presentación, doctor. Ignoro si abordó este tema porque por desgracia me perdí unos minutos, pero sabemos que el déficit de testosterona, el hipogonadismo, también se relaciona con sarcopenia, una importante postración. Los pacientes aquejan una grave sensación de malestar. Mi pregunta sería, ¿en qué momento en un paciente en que vemos o sospechamos sarcopenia sería pertinente también investigar los niveles de testosterona y en cuyo caso suplementarla? Sí.
Es una pregunta poco investigada. La investigación la han hecho sobre todo en Estados Unidos y no con pacientes con sarcopenia pura. El doctor Bashin, el doctor Morley han hecho. ¿Y cuál es el problema? Que cuando se encuentra un hipogonadismo clínico y se suplementa, se mejora la masa pero no la fuerza. Parece un músculo de mala calidad. Y eso es bastante constante. En los estudios en que se gana algo de masa, que sí se gana, la función del músculo no mejora. Entonces, ahora mismo no es rutina en ningún consenso ni ninguna recomendación el medir la testosterona, pero porque nadie todavía, primero, ha determinado bien cuál es la prevalencia de hipogonadismo en varones con sarcopenia bien definida, y segundo, nadie ha incluido este grupo en concreto en ensayos clínicos para ver si en este grupo en concreto con sarcopenia, o sea, con déficit muscular claro de masa y fuerza, puede mejorar no solo la masa, como pasa en los signos de hipogonadismo por baja testosterona cuando no hay sarcopenia asociada o cuando no se ha mirado eso. Entonces, ahora mismo creo que es una pregunta de investigación correcta de hacerse, pero a la que no tengo una respuesta. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Alexandra. Hola, buenos días. Muchas gracias por la conferencia y mi pregunta va enfocada más que nada al seguimiento en cuanto a cómo podemos, sobre todo de manera clínica, darle seguimiento y en cuánto tiempo después de haber hecho las intervenciones a la sarcopenia. Sí, eso hay muy poco acuerdo y el acuerdo sobre todo es un acuerdo de consenso. En la definición operativa GLIS que hemos preguntado, parece que hay acuerdo en que el momento de ver si hay resultados son 3 meses. Es donde más, porque menos tiempo de eso es raro conseguir resultados y más tiempo es dejar demasiado para hacer ajustes al tratamiento. Y luego la medida más sensible a las intervenciones es el rendimiento físico, más que la fuerza, que tarda más, y más que la masa muscular. Entonces, la recomendación en clínica es la misma medida de rendimiento físico que se ha usado en el diagnóstico: velocidad de la marcha, el test de levantarse y andar, o el SPPB, o el test de levantarse varias veces o en un tiempo dado. Esa misma técnica, usarla para valorar a los 3 meses si el paciente ha mejorado. Esto tiene una ventaja, es que son cosas relevantes para el paciente. Si al paciente se le dice dentro de 3 meses quiero que se levante más fácil de la silla o que camine más deprisa, el paciente para él es relevante porque eso impacta en su vida y en su capacidad. Y entonces es muy fácil conseguir cooperación de un paciente con ese objetivo. Con el de ganar masa o fuerza es menos, bueno, sí, doctor, bien, pero es que yo no me puedo levantar y lo importante para mí es levantar y hacer mis cosas. Entonces creo que ahora lo razonable con los datos que tenemos y hasta que tengamos mejor calidad de evidencia es a los 3 meses y con una medida de rendimiento físico que sea usada también en el momento del diagnóstico. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Doctor Samuel Vargas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la charla, doctor Cruz. Mi pregunta es muy específica. ¿Tiene usted algún estudio que haya comparado el tipo de proteína que vamos a aportar? Es decir, si les va mejor con proteína animal, con proteína vegetal, o cuál es su sugerencia en la suplementación que ha propuesto para los pacientes que tienen sarcopenia. Sí, es una pregunta muy de moda. Ahora mismo no hay evidencia con suplementación de que la proteína animal o la de origen vegetal produzcan diferencias. De hecho, la epidemiología que he contado parece que el animal podría tener más efecto en el músculo, pero en clínica no tenemos ni idea, no sabemos exactamente. De manera que ahora mismo no habría una razón basada en investigación de decir elijo una u otra. La elección, por ejemplo, puede ser por motivos ecológicos o por motivos de forma de pensar, pero no tenemos datos para recomendar una por ensayos clínicos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Cruz. Eh, Como siempre, una excelente charla, una excelente información que nos da y sobre todo tantas dudas que han podido quedar resueltas.
Le damos gracias a nombre de la Residencia de Geriatría del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud. Y pues tuvimos una audiencia muy nutrida de toda América Latina. Agradezco a todos los asistentes y pues no olviden que cada mes vamos a estar teniendo este tipo de pláticas. La próxima será el día 21 de enero a las 2 de la tarde con el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, y pues esperamos seguir en contacto. Muchas gracias por su cortesía y por haber estado aquí una hora conmigo. Espero que tengan el resto del día muy bueno y buen fin de semana. Igualmente, gracias. Adiós. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, saludos.